vamos a hablar de la importancia de la oración. Si vemos, nosotros leemos Ana, la mamá de Samuel, del profeta, del juez. ¿Saben la historia de Ana? ¿Qué nos mostró Ana? ¿Sabe que nos muestran a través de la palabra de Dios? Que el poder puede hacer cambiar cualquier situación. Que el poder puede lograr que una mujer estéril pueda tener un hijo. Amén. Somos testimonios vivos de eso. Amén. Amén. Somos testigos que es así. Amén. ¿Qué más nos puede demostrar la oración? Que Elías oró, dice la Biblia, que cuando él oró, descendió fuego del cielo. Amén. Otro ejemplo de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás cuando oró? Estaba dentro del pez. Dice que Jonás oró y el pez, ¿qué pasó? La oración tiene poder, iglesia. Tu oración va a ser contestada. Amén. Amén. Cuando Jonás oró, el pez que lo había tragado, lo vomitó. Yo no sé lo que estás viviendo, pero tengo que decirte esto, que tu oración tiene poder. Amén. Que cuando nosotros oramos, si lo hacemos con fe, si lo hacemos creyendo, la mano de Dios se mueve. Amén. Y quiero que me escuches, si trajiste para anotar, anotalo. No es lo que vos estás viviendo lo que va a mover la mano de Dios. Es tu oración y tu fe hacia Él. Eso va a mover la mano de Dios. Amén. Tu oración con tu fe van a hacer que la mano de Dios se mueva a tu favor. Amén. Amén. Por eso es importante recordar, conocer este tipo de historias en la Biblia, historias que hemos tenido nosotros, para contar a aquellos que no creen. Que la oración genuina, una oración de fe, una oración genuina y sincera, mueve la mano de Dios. Siempre vamos a respetar la voluntad de Dios. Amén. Con este tipo de oraciones nosotros podemos derribar los gigantes que te quieren afligir. Cuando nosotros oramos, el infierno tiembla. Amén. Cuando los hijos de Dios oran, el infierno tiembla. Amén. Cuando el varón de la casa se arrodilla y ora, o está parado, o está orando, el infierno tiembla. Amén. Cuando una madre ora por sus hijos, por su esposo, el infierno tiembla. Amén. Cuando un matrimonio se une en oración, el infierno tiembla. Amén. Y las cosas tienen que cambiar. Porque Dios es justo y porque Dios es fiel. Amén. Amén. Dios promete estar atento a tus oraciones. Abran su Biblia. En Juan 14:14. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús nos promete estar atento a las oraciones de sus hijos. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Juan 14:14. Dios es bueno y Dios te ama, iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos creciendo, ¿eh? Hay muchos hermanos enfermos, los ponemos en oración, amén. Ahora después vamos a orar. La Nueva Traducción Viviente dice así del libro de Juan, capítulo 14, versículo 14. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre. ¿Y qué dice la Reina Valera? Yo lo haré. Y yo lo haré. Amén. Gracias, Señor. Vamos de vuelta. Es cierto. No hay verdad acá. Es cierto. Pídame cualquier cosa en mi nombre. Y yo lo haré. Amén. Amén. Entonces, es cierto también que a muchos de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo, se nos hace difícil llevar una vida de oración. ¿Saben por qué? O un estilo. La oración tiene que ser un estilo de vida en nosotros. Amén. No estoy diciendo algo cotidiano, sino un estilo de vida. De aquí van a salir mujeres y varones llenos de la presencia de Dios a través de la oración. Amén. Recuerden, no es lo que nosotros necesitamos, sino la oración que nosotros necesitamos hacer con fe, que en su momento Dios la va a responder si es su voluntad. Amén. Amén. Recuerden siempre esto también. Dios no va a responder oraciones caprichosas.
Dios no va a responder oraciones caprichosas. ¿Se entienden? Dios siempre tiene algo mejor para nuestras vidas, aunque no lo entendamos. Y quiero que me escuches bien, porque los no de Dios, duelen mucho, pero son los mejores para tu vida. Después alguna vez, o cuando pase un tiempo, lo vas a entender. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que no quiere que nosotros tengamos un estilo de vida de oración, ese es nuestro enemigo. El diablo es muy astuto, iglesia. El diablo va a poner, y si hay algo que al diablo no le agrada, es verte arrodilladito, es verte paradito, es verte orando, hablando con tu papá. Si hay algo que el diablo detesta, es que un hijo se ponga a conversar con su padre. Porque sabe que cuando uno hace eso, el poder de Dios desciende en tu vida. Amén. Y Él se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Porque cualquier cosa que nosotros pidiéramos, ¿en el nombre de quién? ¿Del pastor? ¿De la pastora? ¿Del líder? No, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Las cosas se abren. Y las cosas funcionan cuando nosotros nombramos a Jesús. Amén. Amén. Si hay algo que Satanás no le agrada, es que nosotros oremos, iglesia. Tal vez Satanás va a usar artimañas como, por ejemplo, el sueño. Otro va a haber cansancio. No, estoy cansado, hoy no voy a orar, mañana. Problemas. Sobreabundan esos. Tristezas. El enemigo va a ponerte trabas para que nosotros no oremos con nuestro Padre. Para que nosotros no oremos. Va a poner amargura. ¿Y saben qué? Es ahí, en ese momento, donde más tenemos que nosotros acercarnos al trono de la gracia. Amén. Es en esos momentos donde más nosotros tenemos que hablar con nuestro Padre y contarle las cosas que estamos viviendo. Él lo sabe, iglesia, porque Él sabe todo. Pero lo que un padre anhela es que su hijo confíe en ¿quién? En Él. Papá, mamá, no hay nada más lindo que tu hijo venga y tenga una intimidad y tenga una confianza de contarte todo. Que no te oculte nada. ¿A cuánto no le gustaría eso? Pero tenemos que aprender también a ser buenos oidores y a ser buenos oradores para que la presencia de Dios nos guíe y nos aconseje a nuestros hijos. Amén. Y si el diablo hay algo que no quiere, es que nosotros como sus hijos vayamos a nuestro Padre poderoso para que Él solucione los problemas que estás viviendo. No es con tus fuerzas, es con el poder de Dios que las oraciones van a ser contestadas. Con el poder, y una iglesia que ora aprende a caminar en lo sobrenatural de Dios. Cuando el poder de Dios fluye en este lugar, las vidas son transformadas. Amén. Cuando la oración es efectiva y eficaz, tu vida cambia, tu familia cambia, tu matrimonio cambia, el ambiente de tu hogar tiene que cambiar. Pero Satanás es muy astuto, porque no va a poner en acuerdo, porque en el acuerdo hay bendición. Cuando yo estoy de acuerdo con mi esposa, hay bendición. Cuando estamos de acuerdo en cada decisión que tomemos, las puertas de los cielos se abren. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, muchos caemos en la trampa de Satanás. Y en esos momentos de tristeza, de amargura, de prueba, de lucha, de desierto, en vez de orar, caemos en la trampa de Satanás y nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por nuestras emociones y sentimientos. No empezamos a buscar el reino. No empezamos a tener esa relación con papá, de padre a hijo. Y los problemas nos sobrepasan. Quiero que me escuches. No hay problema que nuestro Dios no pueda solucionar. No hay situación en la que te encuentres hoy que Dios no pueda solucionar. Pero tenemos que aprender a confiar y a hablar con Él, iglesia. Y tengo una noticia para darte. Dios es tan sabio y es tan grande. Y Dios te ama tanto que nunca va a confundir tu voz y sabe quién le habla. Amén. El oído de Dios siempre está atento para sus hijos. Y Él te conoce.
Lamentablemente muchos caemos en la trampa de él y en lugar de doblar nuestras rodillas, en una situación difícil, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a lamentar. No sé si a alguien le pasó a esto. Me está pasando esto, no sabés. Adoración. Tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Hay descanso. Hay descanso en la presencia de Dios. Yo no he visto a nadie que entró a orar y salió enojado de la presencia de Dios. Tal vez se trata afligido, pero cuando saliste de tu aposento, de tu habitación, saliste con un rostro resplandecido. Hablar con nuestro Padre no es una opción, iglesia. No es una opción que nosotros tengamos que orar. Si no saben qué es una necesidad. Yo necesito tener una comunión con mi Padre, porque es el único que me va a escuchar y me va a entender en los momentos más difíciles. Más, hay una promesa. Y las promesas de Dios para tu vida se cumplen. Cuando oramos, la iglesia se hace fuerte. Dijimos que esta iglesia va a ser fuerte porque va a haber transformación de familias, de matrimonios, de hogares, de niños, de adolescentes, de jóvenes. Pero nuestra oración también tiene que estar enfocada en eso. En cada uno de nosotros orar por nuestros hermanos. De saber que mi oración y que mi boca tiene poder. Amén. Dijimos que hablar con Dios no va a ser una opción para nosotros, es una necesidad. Necesitamos orar. ¿Cuántos aman a Dios? Voy a hacer esta pregunta de vuelta. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Bien. Quien ama a una persona quiere pasar tiempo con ella. Yo amo a mi esposa. No veo la hora de llegar del trabajo y pasar tiempo con ella. No veo la hora de llegar a mi casa y disfrutar mi familia porque la amo. No veo la hora de que llegue el sábado y disfrutar la reunión porque los amamos. Si yo amo a Dios, no puede faltarme el tiempo de oración. Porque si yo amo a Dios, lo primero que tengo que hacer es hablar con mi Padre. No veo la hora de arrodillarme, de pararme, de alabarlo, de cantarle. ¿Por qué? Porque lo amo a Él. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Tenemos que pasar tiempo con Él. Si realmente lo amamos, no perdamos el tiempo de comunicarnos con Él. Porque aquel que ama tiene una relación. Y Dios quiere tener esa relación. El que no quiere es el enemigo. Pero si yo amo a Dios, no puedo no tener una vida de oración. Necesito orar, porque lo amo. Para decirle lo grande que es Él. Para decirle lo majestuoso, lo excelso, lo poderoso. Gracias por todo lo que me das. Gracias por lo que me quitaste. Si yo amo a Dios, necesito tener tiempo con Él a solas. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Bien, vamos todavía. Quien ama a una persona pasa tiempo con ella. Y si nosotros amamos a Dios, debemos pasar tiempo de excelencia con Él. Amén. Tenemos que pasar tiempo de oración con Él. La oración, quiero que me escuches bien, no es una persuasión. No es una argumentación. ¿Saben lo que es la oración? Es buscar siempre la voluntad de Dios para mi vida. Cuando yo oro, busco la voluntad de Dios para mi vida. Le digo, Señor, yo anhelo esto. Si está en tu voluntad, y si no va a afectar el propósito que vos tenés conmigo y con mi familia, sé que me lo vas a dar. Amén. Señor, a mí me gusta esto, pero sé que puedo llegar a tener problemas en mi relación con vos. Te voy a pedir fuerzas para no hacer lo que mi corazón o mi carne quiera hacer, sino hacer tu voluntad. Dame tu fuerza, Señor. Oraciones sinceras. ¿Cuántos me van siguiendo? Quizás estés pasando por un tiempo complicado, doloroso,
Y orar te es difícil. Orar es difícil a veces. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque hay alguien que no quiere que ores. Tal vez estás pasando un momento crítico, un momento decisivo. Y que orar tal vez se te hace difícil. Pero ¿sabes qué? Es ahí justamente en esos momentos donde tú tienes que tomarte tu tiempo y recurrir a tu Padre. Es en esos momentos donde tú tienes que decirle, Señor, tú sabes lo que yo estoy viviendo hoy. Si es tu voluntad, papá, que esa puerta se abra. Si es tu voluntad, papá, que esa puerta se cierre. Si es tu voluntad, papá, dame fuerzas para pasar este trago amargo. Si es tu voluntad, papá, que esa puerta, Señor, que el hombre me quiso cerrar, tú me la vas a abrir. Diálogo. La oración es un diálogo, no es una monotonía, no es un... ¿Cómo es que se dice? Cuando uno habla uno solo. Un monólogo. Muchas veces nuestras oraciones son monólogos. Porque hablamos y cuando Dios quiere respondernos, nos vamos. O hablamos y Dios dice, bueno, pero ¿cuándo? Si hay alguien que quiere escucharte, ese es Dios. Si hay alguien que anhela ayudarte, ese es Dios. Si hay alguien que tiene un propósito para tu vida, ese es Dios. Si hay alguien que te conocía desde antes del vientre de tu madre, de la fundación del mundo, ese es Dios. Si hay alguien que permitió tal fecha que nacieras vos, es porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No te lo pierdas, iglesia. Amén. Habla con Él. Que Él te dé la estrategia. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos a encontrar paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos deja tomar las mejores decisiones aunque no nos duela. Esa paz que nos va a hacer callar cuando tal vez queremos hablar. Cuando uno pasa tiempo con Dios se encuentra consuelo. Porque cuántos de los que estamos aquí entramos a nuestro aposento, oramos y llegamos con un montón de cargas y derramamos lágrimas y salimos fortalecidos de la presencia de Dios. Consuelo. Cuando traen fortaleza a través de la oración. Entraste sin fuerza, saliste fortalecido. Entraste tal vez con las últimas fuerzas que vos tenías, pero hablaste con tu Padre y Él te dio las fuerzas del cielo para seguir. Hay poder en la oración. Fuerzas, fortaleza. Mira lo que dice el Salmo 5, 3. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Cuántos oran de mañana? Así dice el salmista. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Mañana o de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántos se presentan de mañana y le oran al Señor para comenzar el día? Amén. La oración matutina tiene mucho poder, iglesia. Cuando tú arrancas y apenas abres los ojitos, no fue porque te sonó el despertador, porque fue voluntad de Dios que hoy estemos en este lugar para adorarlo y exaltarlo. Porque cuando apenas abrimos los ojos, gracias Señor, porque hoy tengo un día más de vida. Porque me diste la oportunidad y te pido que este día sea un día de bendición, que me guardes. Oración preventiva al Padre nuestro. No permitas que caiga en tentación. No permitas, Señor, que vaya por el camino equivocado. Guíame en tus sendas de rectitud. Oración preventiva. No esperemos ir por la senda y después decirle, bueno, Señor, de esta me tenés que sacar de nuevo, Eso no es una oración. Dios te va a sacar, sí, no estoy diciendo que no. Pero hay consecuencias que hay que pagarlas. ¿Con qué necesidad? ¿Me van siguiendo? Amén. Bien. La oración matutina te va a dar fuerza para tener un día de victoria. Amén. Bien. No orar, esto ya anotado, constituye no solo una señal de una vida espiritual débil. Aquel que no ora, espiritualmente, está débil. Y no solamente vas a estar débil espiritualmente, sino, ¿sabes qué? Vas a ser desobediente a Cristo. Vamos a ser desobediente a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Jesús, y Jesús nos va a hablar a cada uno de nosotros con 4 puntos. Mateo 6. Vamos al libro de Mateo.
El título en la Reina Valera es Jesús y ¿qué? Jesús y la oración. Si hay alguien que tiene que enseñarlo quién es el mejor maestro para que aprendamos a orar, ese es Jesús. Amén. Mateo 6. Vamos a leer del 5 al 14, si no mal recuerdo. Al 15. ¿Cuántos están contentos? Yo se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, ¿sí? ¿Lo tienen todo? Mateo 6, 5. Ayúdanos, papá. ¿Qué mejor maestro que Jesús para aprender a orar, iglesia? Qué privilegio que tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. Amén. Y cuando oren, no hagan como hacen los hipócritas, que oran de pie en las esquinas y en la sinagoga para que todo el mundo los vea. Les aseguro que aparte de eso no tendrán más recompensa. Pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, ¿los qué? Los recompensará. Cuando estén orando, no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración, porque piensan que mientras más palabras usan, más Dios los va a escuchar. No los imiten. Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan antes de ¿qué? Que se lo pidamos. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes oren así, modelo de oración. Modelo de oración preventiva. Amén. Modelo de oración poderosa. Estas palabras de Jesús. Amén. Cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad, no la mía, Señor, tu voluntad. ¿Cómo se cumple dónde? En el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos. Danos hoy los alimentos que necesitamos. ¿Saben? Me imagino que el cielo debe estar lleno de panes. Porque muchas veces los hijos de Dios estamos más preocupados por lo que estamos viviendo y no por pedirle a Él la necesidad, que cubra nuestra necesidad. ¿Saben qué? ¿Cuántos cristianos están más preocupados por lo que hoy está pasando y no por hablar con su rey? Por decirle: Señor, dame ese pan, dame esa bendición, dame esa palabra que tenés para hoy, para mi vida, para irme fortalecido a trabajar. Amén. El cielo debe estar lleno de panes. Porque muchas veces, vuelvo a decir esto, el enemigo nos desenfoca. 12. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. ¿Cuántos perdonaron? Amén. Qué lindo. No nos metas en tentación. Prevención. No nos metas en tentación hoy, Señor. No me metas en tentación cuando vaya a trabajar. No me metas en tentación en el trabajo. Si yo hago esto en la mañana, Dios hace un vallado en mi vida y Él me cubre. Amén. Gracias, Señor. Así como nosotros, no dijimos, perdón, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Mas líbrame, Señor, en este día de las cosas malas que Satanás va a querer venir en contra de mí. Líbrame hoy, Señor. Manda ángeles que me acompañen, que guarden mi hogar, que guarden mi familia, que guarden mi esposa, mis hijos. Guarda a mis hijos en el trayecto al colegio. Amén. Oración preventiva. Gracias, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. Su Padre Celestial los perdonará si ustedes también perdonan a los que les hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará. ¿A quién? A ustedes. Iglesia, ¿qué mejor maestro para aprender a orar que nuestro Señor Jesús? Jesús nos está dejando un modelo, un tipo de oración. Después hay oraciones de sanidad, oraciones de liberación, oraciones... Pero este es un modelo básico, poderoso. Amén. Porque ahí tenemos todo lo que necesitamos, porque todo lo que vos y yo necesitamos está en Dios. Amén. 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 Es un hecho que todos los cristianos deberíamos tener una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto tiene que ser un hecho en tu vida. Tener y empezar, si no lo hacíamos, empezar de a poquito a tener una vida de oración, una vida de consagración al Rey, un diálogo, una comunión, una relación íntima con Dios.
Ahora una pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicamos para hablar con nuestro Dios? Que el Espíritu Santo le pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo saben que le estamos dedicando a la oración a papá? Entonces vamos a ver a través de lo que nosotros leímos de esta oración que hizo nuestro Rey. 4 puntos de por qué la oración es muy importante para tu vida, para mi vida y para la iglesia. Punto número 1. La oración no es un show para mostrar nuestra espiritualidad delante de las personas. Dice así el versículo 5, y cuando oren, no hagan como hacen los hipócritas que oran de pie en las esquinas y en la sinagoga. No estoy diciendo que no abramos un micrófono, no estoy diciendo eso, No estoy diciendo que no tenemos que salir a evangelizar, porque si Dios lo permite vamos a hacer eso. De pararnos en la estación y de hablar y de contar lo que Dios hizo, porque no podemos dejar de contar las maravillas y las obras que Dios está haciendo. Pero lo vamos a hacer con transparencia y humildad. En la sinagoga para que todo el mundo los vea. Les aseguro que aparte de eso no tendrán recompensa. Muchos cristianos, quieren que me escuche bien, usamos la oración como un medio para exaltarnos nosotros delante de la persona y no lo hacemos para exaltar al Rey. ¿Es verdad o no? Pues le hablo de este tema a los hermanos que tienen más años de cristiano. Por ahí hemos escuchado oraciones que parecen muy lindas, pero no exaltaban al Rey, no exaltaban a uno. Y Dios no le gusta, no le agradan esas oraciones. La vanagloria, el orgullo. Dios desecha. Si hay oraciones que Dios va a contestar, son las oraciones sinceras y humildes de sus hijos, aquellos que se rindan. ¿A Dios le molesta que oremos de pie? No. ¿A Dios le molesta que oremos llorando? ¿A Dios le molesta que nosotros levantemos las manos cuando oramos? No, no, claro que no. ¿A Dios le molesta que nosotros nos arrodillemos? No. ¿A Dios le molesta que yo ore parado, que ore en mi trabajo? No. ¿Saben lo que detesta Dios según lo dijo el maestro? Es la oración que yo hago para hacerme el rey yo y para glorificarme yo y para que todos digan que si no estoy yo, esto no va. Si no voy yo, esto no se sana. Una palabra solamente bastará del Rey para que esa persona sea sana. Amén. Porque la palabra es la que tiene poder. Amén. Porque es el Espíritu Santo en vos, obrando para que vos derrames lo que Dios te dio para aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. El Evangelio es el mensaje de salvación. Porque esto es una guerra de almas. Más allá de todo lo que Dios tiene, lo que a Dios le importa es que tu alma y mi alma sean salvas. Lo demás viene por añadidura, por buscarlo a Él, por seguirlo a Él, por amarlo a Él, por respetarlo a Él, por honrarlo a Él con mi vida. Amén. Jesús nos dejó bien en claro que la oración que se usa como show no tiene respuesta de Dios, iglesia. Porque no fue hecha para Dios, sino que fue hecha para que la vean y las escuchen los hombres. Por eso Él dijo, esas personas son hipócritas. Porque quieren aparentar, quiero que me escuches bien, quieren aparentar exteriormente lo que no tienen adentro. ¿Se entendió eso? Quieren aparentar en el exterior lo que no tienen en su corazón. Punto número 2. El Señor nos enseña la importancia de la oración en el hogar. ¿Cuántos oran en el hogar? Versículo 6a dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Nosotros los cristianos no solo debemos orar en la iglesia, como muchos tenemos por costumbre. Venimos acá, oramos, pero después en la semana. Porque ¿qué dijo Jesús? No dijo cuando tú vayas a la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuando entres dónde? En tu aposento. Cuando entres en tu hogar. Tú tienes la responsabilidad de orar por tu familia. Tú tienes la responsabilidad de orar para que la atmósfera de tu hogar cambie.
Tú tienes la responsabilidad para orar por tu esposa y por tus hijos. Mamá, tú tienes la responsabilidad de orar por el siervo de tu casa, por el sacerdote de tu casa. Y papá y mamá, ustedes dos que son uno delante de Dios, tenemos la obligación de orar por nuestros hijos. Recuerda esto, la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y lo que no ven tus ojos lo van a ver con los ojos de la fe, iglesia. Gracias, Señor. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Amén, que sí. Es importante que tengamos un lugar para orar. Seguramente ustedes tienen un lugarcito en su casa para orar. Seguramente ustedes tienen un lugar ya que lo tienen predestinado para eso, o, digo yo, ¿no? Y tal vez una hora destinada para orar. ¿Pero dónde lo hacen? En casa. Tienen que orar en casa, iglesia. Antes de salir a trabajar, antes de ir a dormir, antes de almorzar. No sé cuándo tienen el tiempo ustedes destinado para Dios. Pero no importa la hora, no importa el lugar, no importa el momento. Lo que importa es que nosotros tenemos que aprender a hablar con nuestro Dios. Tenemos que aprender a orar en nuestra casa. Que haya palabra pegada por todo lado en tu casa. Cuando los chicos estén jugando, miren, eso es algo lindo. Tener versículos pegados. Porque lo que tiene la responsabilidad, como siempre vamos a enseñarle. Ellos van a decidir, claro que sí, porque ellos van a crecer y van a decidir. Pero si fueron instruidos y ven a Jesús en ustedes, no se apartan más del camino de Dios. Amén. Testimonios. Punto número 3, vamos avanzando. Jesús nos enseña la importancia de la comunión privada e íntima con Dios. Y cerrada la puerta. Así dice. Dijimos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y qué? Y el Señor dijo, entra en tu aposento, entra en tu lugar, cierra la puerta. Dios quiere tener una intimidad con vos. Dios quiere usarte. Amén. Iglesia, no perdamos el tiempo de realmente buscarlo a Dios como Él se lo merece. ¿Saben por qué muchas veces estamos así como estamos? Porque no oramos. Porque nos desenfocamos. ¿Saben por qué pasan cosas en mi casa? Porque falta oración. Y la oración es el cimiento de un hogar. Es el cimiento de la iglesia. ¿Para qué se cierra una puerta en el hogar? Para tener intimidad. ¿Para tener qué? Nadie le gustaría, ¿no?, que ustedes estén haciendo, barriendo y dejen toda la puerta abierta y pasen todo. Uno cierra la puerta porque tiene una privacidad, tiene una intimidad. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que vos y yo, nosotros, lo busquemos en una intimidad. Decirle al Señor, ahora estamos los dos solitos. Vos conocés mi vida. Ayúdame. Te necesito. No hay nada más lindo sentir un abrazo de papá, iglesia. Amén. No hay nada más lindo cuando uno se presenta a Dios con todas sus cargas y se las depositas a sus pies. Él te da la carga liviana y ligera. ¿Cuánto le hacen un cambio a Jesús hoy en esta noche? Amén. Y le dicen, Señor, te entrego mis cargas porque yo no doy más. Pero hoy venimos así, con una bolsa. Y Jesús te dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo te daré descanso. Dame tus cargas que ya no aguantas más. Y te doy las mías que son livianas y ligeras. Vas a correr en el medio de tu proceso. Vas a saltar. Vas a danzar. Vas a adorarme. Porque vas a estar liviano. Amén. Porque yo me llevé el peso. Amén. No cargues con problemas, sino cargues con pesos que a vos no te corresponden. Amén. Apretamos a depositarlo en la cruz. No te cargues con pesos que a vos no te corresponden. Déjalo, orá, clamá. No permita que esos problemas te desenfoquen de tu llamado. Amén. No permitas. Seamos sabios. Ten ese momento de privacidad con Dios para tratar esos problemas personales e íntimos.
de cada persona. Porque hay problemas que solamente vos lo sabés y también después se lo vas a contar a tu señora. Cuando Dios te fortalezca y prepare el momento, claro que sí, porque ustedes no tienen que haber nada escondido. Amén. Pero para esposos un consejo, si bien debemos orar juntos, porque somos uno, tenemos que tener nuestro tiempo juntos, porque somos uno. También yo tengo que respetar el tiempo de intimidad de mi esposa. Esposa, respetar el tiempo de intimidad de tu esposo. Esposo, respetar el tiempo de intimidad de tu esposa, porque tal vez tu esposo está luchando con algo y él está haciendo en su intimidad con su padre, le está diciendo: Señor, ayúdame porque esta área estoy débil, necesito que vos me ayudes, y cuando vos me fortalezcas, prepara el momento y le voy a contar a mi esposa lo que yo estoy pasando. Amén. Mamá, papá, oremos por nuestros hijos, pero no queramos saber por qué ellos están orando, porque el Padre lo conoce. ¿Cuántos me van siguiendo? Nosotros como padres debemos dejar que nuestros hijos tengan su momento de oración privada. No tratemos de saber qué piden o qué están hablando con Dios. Que si ellos están equivocados, Dios no se lo va a dar. Amén. Dios no te va a dar nada que a vos y a mí nos haga perder el propósito y nos desenfoque de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aprendamos a ser sabios y terminamos con esto, el punto número 4. Jesús nos deja bien en claro que la oración eficaz, quiero que lo anotes si trajiste para anotarlo, es para los hijos de Dios. Tu oración es eficaz Amén. porque sos un hijo de Dios. Gracias, Jesús. Y el versículo 6 dice así: ora a tu Padre que está en lo secreto, que está en secreto, perdón, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, ¿qué dice? Lo recompensará. Amén. Claro que papá sabe tus secretos, porque a Dios no lo podemos ocultar en ningún lado. Le dice que no podemos meternos abajo del mar, no podemos escondernos en la montaña, no podemos escondernos en ningún lado, porque los ojos de Dios están puestos ¿dónde? ¿Sobre quién? Sobre los hijos de Dios. Ah, ¿pero por qué? ¿Porque me va a acusar? No, porque te quiere proteger. Porque Dios te ama tanto y no quiere que te pierdas. Y cuando uno se humilla delante de Dios en lo secreto, Él te va a recompensar, iglesia. Aprendamos a orar por nuestros hijos y yo, en el nombre de Jesús, la iglesia vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer en la vida de tus hijos. El Señor dijo: ora a tu Padre que está en secreto. Quiere decir que la oración que Dios escucha o que es escuchada por nuestro Dios es esa que nace del corazón sincero de sus hijos. Amén. Y sobre todo, sale de los labios de sus hijos. No pierdas el tiempo de perderte todo lo que Dios tiene. Y quiero que me escuches bien. Dijimos que Él está en el secreto y Él conoce en lo secreto y nos recompensa. ¿Amén? Amén. Mamá, recuerda esto, y las mamás que tienen bebés más chiquitos lo van a saber. Toda madre o todo padre de familia, cuando sus hijos están llorando, por más que estén allá afuera, que estén a media cuadra, conocen el llanto de su hijo. ¿Es verdad o no? Sí. Voy a contar algo. Cuando fuimos el otro día a llevar a Isa, yo estaba en el auto, lo acompañó la abuela Ma, y yo escuché algo y dije: es Isa que está llorando. ¿Es verdad o no? Sí. Ustedes saben cómo llora uno, cómo llora el otro, cuando habla uno, cuando habla el otro. ¿Cuánto más nuestro Dios Amén. va a estar complacido en ayudarte cuando vos derrames lágrimas delante de Él? ¿Cuánto más nuestro Dios conoce tu voz y dice: esa es mi hija que está necesitando que yo ore en ella? Mirá, me está contando lo que está pasando. Si yo lo sabía. ¿Qué papá y mamá no sabe lo que por ahí están tramando nuestros hijos? ¿Qué papá y mamá no saben cuando ellos están medio raritos? Amén. ¿Cuánto más nuestro Padre, que conoce nuestra historia, que es nuestro creador, que es nuestro diseñador, sabe lo que hoy estás viviendo vos? ¿Qué esperás para decirle: Señor, no voy más? ¿Qué esperás para derramar tus lágrimas? Porque Él conoce tu llanto. Y quiero decirte algo: no hay otro para Dios como lo sos vos para Él.
Amén. Cuanto más Dios, nuestro Padre Celestial, suplirá las necesidades de tus hijos o de los hijos de Él, ¿no? Iglesia, yo no sé lo que vos estás viviendo, pero sí puedo decirte que la oración tiene poder Amén. y que nunca dejes de orar. Si vos sabés que estás direccionado por Dios, esas oraciones se van a cumplir. Y quiero que anotes esto, la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino que es para confiar y descansar en Él. Amén. Quiero que me escuches bien, las oraciones, la oración no es para cambiar los planes que Dios tiene para tu vida, sino que la oración es ¿para qué? Para aprender a confiar y descansar en Él en el medio de tu proceso. El simple hecho de orar tiene recompensa, iglesia. Apenas tú te arrodillas ya estás siendo recompensado por Dios. Y termino con esto. Aparte de la respuesta de la oración, Dios te va a premiar, o Dios premia a quienes lo buscan. Amén. Y termino con esto. Quiero que me escuches. Y si trajiste para anotar, anota. Recuerda siempre estas palabras de parte de Dios para tu vida. La oración va a llegar donde vos y yo no podemos llegar. La oración tuya va a llegar donde vos no podés llegar. La oración tuya va a llegar y va a tocar a aquel que vos ya no podés cambiar, sino que lo va a cambiar Dios. Amén. Y Dios hace en la oración lo que vos y yo no podemos hacer. Por eso aprendamos a dejar todo en mano de Dios y avancemos juntos como iglesia, como familia. En el nombre de Jesús. Escúchame esta iglesia. Tus oraciones van a hacer lo que vos con tu fuerza trataste de hacer por muchos años. Amén.